Vamos a comenzar este tema de integrales iteradas. Antes de llegar a comprender este tema, necesitamos ver el concepto de integrales parciales. Como su nombre lo dice, es la operación inversa a las derivadas parciales. Han de recordar que cuando vieron derivadas parciales, tenían funciones que dependían de x y de y a la hora de derivarlas definían, bueno, voy a derivar respecto de x, entonces las y se comportaban como constantes. O si derivabas respecto de y, las x se comportan como constantes. Ahora bien, vamos a hacer integrales de funciones que dependen de x y de y tenemos que definir si vamos a integrar respecto de x o integrar respecto de y. Si yo digo que voy a integrar respecto de x, entonces yo le voy a aplicar las reglas de integración a la x y a la y la manejo como constante. Lo que va a salir aquí va a ser otra función, la función primitiva, que depende de x y de y, pero si esta es la operación inversa a la derivada parcial, y si yo derivé respecto de x y había términos en función de y, a la hora de derivarlos se eliminaban. Entonces aquí vamos a agregar una constante, pero esta constante va a hacer alusión a que toda constante que estaba en términos de y, a la hora de derivar respecto de x, se eliminó. Bueno, vamos a hacer un ejemplo rápido. Integral de 3x al cuadrado y cúbico, y vamos a integrar respecto de x. Entonces, como voy a aplicar las reglas de integración al hablarle x, la y la mantengo constante. Entonces, la integral respecto de x sería x cúbica sobre 3. X cúbica sobre 3. Pero aquí hay un 3, ese 3 se elimina, dice uno vulgarmente, 3 entre 3 da un 1, y esta variable queda allí multiplicando. Y aquí le vamos a ponerle más c de y. Pero ¿qué hubiera pasado si yo integro eso mismo, 3x al cuadrado y al cubo? Pero ahora digo que voy a integrar respecto de y. Entonces ahora las reglas de integración las voy a aplicar a la variable y a las x las voy a trabajar como si fueran constantes. Entonces la integral de y sería y cúbica sobre 4, y cuarta sobre 4, y como esto es constante, queda multiplicando x más c. Nada más que aquí, como estoy integrando respecto de y, se supone que es la operación inversa a la derivada respecto de y. Entonces, si yo tenía una función y la derivé respecto de y había términos en x solitarios, a la hora de derivarlos se eliminaron. Entonces, esos hay que hacer la alusión de que vamos a recuperar la constante ahora en términos de x. Así a grandes rasgos son lo que es las integrales parciales. El concepto es muy fácil porque es la operación inversa a las derivadas parciales. Ahora, lo que siempre les he dicho en clase, el único grado de dificultad para ustedes va a ser saber integrar. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora vamos a aumentar el grado de dificultad. Vamos a ponerle 4x Euler a la 8y. Si yo integro esto respecto de x, yo aquí alcanzo a ver dos funciones muy claras, una algebraica y otra exponencial. Nada más que la algebraica depende de x y la exponencial no, depende de y. Entonces esto que está aquí se va a comportar como una constante y nada más integro respecto de x. La integral de x respecto de x sería x al cuadrado sobre 2. Sería x al cuadrado sobre 2. Nada más que aquí hay un 4 multiplicando. El 4 dividido entre 2 me va a dar 2.
Y esto, como es una constante, pues va a quedar allí multiplicando, ¿no? Más c de y. Por si en la derivada parcial de x se eliminó alguna y, pues ahí la estamos recuperando. ¿Qué habría pasado si yo te pido que hagas esta misma integral, pero ahora te pido que la hagas respecto de y? Entonces, a quien voy a aplicarle las reglas de derivas de integración es a la función exponencial. Vamos a hacer esta integral. La voy a hacer más detallada para que quede claro, ¿verdad? Nomás por ser el primer ejemplo. Entonces, el 4 y la x trabajan como constantes, las podemos sacar de la integral. Y esto sería integral de Euler a la 8y respecto de y. Entonces, esto pueden aplicar lo que es el concepto de sustitución simple, donde seleccionaban una u, sacaban la derivada de u respecto de y, este era un 8, despejaban el dy y les quedaba un du sobre 8, y esto es un dy. Entonces, esta integral pues quedaría 4x por la integral de Euler. En lugar de 8y yo voy a poner u, y en lugar de dy es du sobre 8. Entonces ya sacamos el 8 de la integral. Al dividir 4 entre 8, pues esto me da un medio. Ya saben que la integral de Euler a la u, pues es Euler a la u, y la u es 8y, entonces esto quedaría un medio de x por Euler a la 8y más c. Pero como estoy integrando respecto de y, se supone que en la derivada parcial lo que tenía x se eliminaba, entonces aquí vamos a ponerle c de x. Entonces, así de fácil son las integrales parciales. ¿Qué pasaría si tengo un polinomio, una sumatoria de términos? Aquí en estas integrales se cumplen las mismas propiedades de las integrales de una sola variable. Si yo tengo la integral de una sumatoria, yo puedo integrar por separado cada uno de los términos. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a integrar 5x al cuadrado y cúbica más 8x más 9. Vamos a integrar respecto de y. Si integro respecto de y, entonces a quien le voy a aplicar las reglas de integración sería a la variable y la x permanece constante. Entonces aquí serían la integral de y respecto de y, sería y a la cuarta sobre 4. Pero como está multiplicado por 5x cuadrado, pues así queda. Si esto fueran derivadas respecto de y, ya se hubieran hecho 0. Pero como no estamos derivando, sino estamos integrando, la integral de una constante, pues es la constante por la variable. Igual aquí la integral de una constante es la constante por la variable más c de x. ¿Qué hubiera pasado si yo les pido que integren esta misma integral, pero ahora respecto de x? Entonces, a quien le voy a aplicar las reglas de integración son a la x. Entonces, la integral sería x cúbica sobre 3. Y todo lo demás queda multiplicando porque son constantes. Hay un 5 y aquí hay una y cúbica. Más
como esto respecto de x sería al cuadrado sobre 2. El 8 sobre 2 me daría un 4. X al cuadrado. Y la integral del 9 pues sería 9x. Y habría que agregar una constante, pero como estoy integrando respecto de x, se le agrega una constante respecto de y. Muy fácil, muy sencillo. Aquí el problema sería el grado de dificultad de la función. Imagínense que tengan 5x seno de 8y respecto de x. Entonces aquí sería, como voy a integrar respecto de x, nada más aplico reglas de integración a la x y las y permanecen constantes. Aquí sería, la integral sería x al cuadrado sobre 2. Voy a dejar aquí el 3 y el 2 y ya lo demás queda seno de 8y más c de y. Si yo les pidiera que integraran 3x seno de 8y por dy, a quien tengo que aplicar las reglas de integración serían al seno de 8y. Al principio en el video les resolví una por sustitución simple. Hice todo de la u, la derivada de u. Y ahorita, como ya espero que hayan recordado cómo se hace la sustitución simple, aquí lo único que voy a hacer es recordarles que si integro seno de 8y, me va a sobrar un octavo. Eso ya lo vimos nosotros en clase. Entonces la integral del seno es menos coseno, entonces me va a sobrar un menos, me va a sobrar un 8 x coseno de 8y más c de x. Si alguien más ve este video y no es mi alumno, a lo mejor va a tener dudas de dónde salió ese 8, ¿no? Pero para eso hay que ver videos donde se explique lo que es la integral por sustitución simple, que no es tema del cálculo vectorial, sino del cálculo integral. Bueno, para no hacer muy extensos estos videos, hasta aquí le voy a parar y vamos a ver ahorita cómo se harían las integrales parciales, pero ahora no vamos a ver integral indefinida, vamos a ver integrales definidas. Hasta luego.